Qué bendición estar una vez más aquí en este programa de Biblia Fácil y tenerte a ti del otro lado viendo este programa. Bienvenidos, ya comenzó el programa de estudio bíblico semanal. Y como siempre, yo te espero aquí con Biblia en mano y seguramente tú también estás esperando allí con un cuaderno, alguna hoja para tomar anotación de algunas cosas importantes y para comprobar si todo lo que hablamos aquí está basado en la palabra de Dios. Y qué bueno es que cada semana, en cada programa, en cada capítulo, estemos paso a paso encontrando maravillosa revelación de la gracia, del amor y la misericordia divina. Un grande abrazo para ti que estás viendo el programa, ya sea en casa, en cualquier otro lugar, con la familia o solo, en un hospital probablemente. Que Dios pueda darte la fortaleza necesaria y ten la seguridad que un día vas a salir de allí. Aun cuando el diagnóstico sea muy desfavorable, un día Dios vendrá, Jesús volverá para colocar punto final al dolor y a todas tus lágrimas. Bienvenido entonces una vez más a tu programa de Biblia Fácil. Y tú ya sabes que yo aquí en mi mano siempre presento un DVD que está disponible para que puedas solicitarlo ahora mismo. Tú que estás viendo este programa puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98 100 1460. Un DVD que grabamos en Israel, donde está toda la temática que estamos aquí desarrollando en esta temporada, junto a 6 amigos que nos visitan de diferentes países. Así que ya sabes, solicítalo ahora mismo y obtén este material. Te recuerdo una vez más que es totalmente gratis. Muy bien, y estamos aquí junto a amigos que representan a diferentes países. Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú, personas que vinieron desde sus países dejando sus hogares por este tiempo para poder aquí estudiar la Biblia. Mas este es un tiempo invertido y un tiempo que vale la pena. Nos alegra entonces recibirlos una vez más, saber de que estamos juntos en esta caminata acompañando a Jesús en ese ministerio que realizó en nuestro favor. Vamos a abrir la Biblia. Lo hacemos siempre con disposición, con alegría y antes oramos para que Dios pueda mostrarnos su palabra. Querido Dios, una vez más estamos listos para comprender maravillosas enseñanzas acerca de un tema muy importante. Hasta aquí hemos acompañado a Jesús en ese camino que según Asaf, el Salmo 77 decía que el camino de Dios está en el santuario. Y hemos acompañado a Jesús en ese camino, en su ministerio, desde que nació, desde que entró al atrio del santuario, al lugar santo, al lugar santísimo. Y hoy vamos a ver en qué momento Jesús sale del lugar santísimo. En qué momento deja de ser nuestro intercesor. En qué momento el juicio se termina. En qué momento no hay más gracia, no hay más oportunidad. Se acabó todo. Eso tiene que ser antes de que Jesús vuelva a la tierra, porque como ya estudiamos aquí, antes de que Cristo vuelva, Él realiza un juicio para determinar quiénes van y quiénes no van. Entonces hoy vamos a ver qué evidencias nos muestra la Biblia de que ese juicio va a terminar o que la gracia se va a terminar y qué cosas ocurrirán. ¿Existe alguna fecha? Vamos a ver si existe. Muy bien. Vamos a hacer un breve repaso. Ya mencionamos que Salmos es una colección de himnos que eran entonados en el santuario y un salmo que nos ayudó mucho para comprender el ministerio de Cristo es el Salmo 77. Salmo 77:13 dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios tan grande como tú? Entonces el camino que recorrió Cristo estaba todo prefigurado en el santuario, ya sea a través de los muebles, de las fiestas o del ministerio y servicios que se realizaba en el santuario. Los muebles representaban, los muebles del atrio, a la primera venida de Jesús o al sacrificio de Jesús. Jesús cuando entró al atrio fue nuestro sacrificio. Cuando entró al lugar santo fue nuestro sacerdote. Entonces, si el camino de Dios está en el santuario, ya acompañamos un poco de ese ministerio. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Vimos allí de cerca que esa palabra habitó viene del griego eskenosen, que es una palabra nueva, es un neologismo, una palabra nueva, que Juan coloca allí para decir que Jesús tabernaculó con nosotros. Jesús colocó su tienda con nosotros. Jesús acampó con la humanidad. Estuvo 30 años en el campamento y a la edad donde los sacerdotes iniciaban su ministerio, a esa edad entra al atrio y pasa por la fuente de agua que es representada ¿por qué? Por el bautismo. ¿Y en qué año Jesús fue bautizado? ¿Recuerdan que hay una profecía que ya vimos? Que Jesús fue ungido, como dice Daniel, o bautizado, en el año 27. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue bautizado? 30 años. Parece que hay una discordancia, ¿no? ¿Cómo es que Jesús va a tener 30 y el año es 27? No cuadra. ¿Cómo es que Jesús va a tener 33 y muere en el año 31? Nosotros ya hablamos aquí un poquito del cambio de los calendarios, ¿verdad? El calendario hebreo, que es el calendario que la Biblia presenta. Hubo un calendario romano, que fue llamado el calendario juliano, porque fue Julio César quien hizo ese calendario. Y después hubo un calendario gregoriano, que es el nuestro, en el cual nosotros nos regimos. Sin embargo, nuestro calendario está contemplado que hay una división en la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿quién hizo esa división? ¿En qué momento el calendario o la fecha del calendario cambió? Resulta que en el siglo XII de nuestra era, que es la era cristiana, apareció un monje llamado Dionisio. Y fue Dionisio quien, haciendo los cálculos, colocó al año 0 cuando en Roma se estaba viviendo el año 753 de la fundación de Roma. Entonces él hizo todos los cálculos y dijo, bueno, Jesús pudo haber nacido en el año 753 de la fundación romana. Y al año 753 lo colocó el año 0 para dividir la historia, el antes y después de Cristo. Solo que en su cálculo, que no fue correcto, después ya fue muy complicado nuevamente hacer la corrección, se quedó que Jesús nació justamente en el año 0. Solo que cuando Dionisio colocó el año 0, Jesús ya tendría 3 años. Jesús no nació en el año 753 de la fundación romana, sino en el año 750 aproximadamente de la fundación romana. Entonces, por eso que ahí está la diferencia o la incoherencia entre la edad de Jesús y el año del calendario. Pero cuando nosotros hacemos los cálculos correctos, Jesús fue bautizado en el año 27. ¿Y cómo sabemos que fue bautizado en el año 27? Para eso, miren, el libro de Lucas capítulo 3 nos ayuda a comprender mucho mejor. Lucas capítulo 3 nos narra la historia del bautismo de Jesús. Es un evangelio que presenta algunos detalles interesantes. Dice así, versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, coloco una fecha, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y empieza ya a contar. ¿Para qué? Para decir que Juan el Bautista estaba bautizando. Vamos al versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando se abrió el cielo. Entonces aquí nos coloca la fecha. ¿Cuál es la fecha que coloca Lucas? Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Entonces, cuando vamos a la historia, el año 15 de Tiberio César, ¿cuál era? Era el año 27. ¿Correcto? Entonces, esa divergencia entre la edad y el calendario fue por un error de colocar el año 0 como el año de nacimiento de Jesús, cuando Jesús ya tenía 3 años. Quien hizo ese cambio fue un monje llamado Dionisio en el siglo XII de nuestra era. ¿Correcto? Muy bien, Jesús se bautizó en el año 27 y murió en el año 31 cuando tenía 33 años. Jesús todavía tenía 33 años.
Aún no había cumplido 34 años. Recuerden que Jesús murió en el primer mes, Abib o Nisán, del año 31. Jesús todavía tenía 33 años. ¿Y después qué sucedió? Aquí Jesús, cuando muere en la cruz, era la representación o era la realidad de lo que los símbolos de sacrificio representaban, la muerte de un cordero en el altar de sacrificio. Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, Jesús está sellando o terminando el sistema de sacrificios. Entonces Jesús no solamente pasa por la fuente de agua, sino también va ¿para dónde? Para el altar de sacrificios. Después de 50 días Jesús entraría ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Por qué después de 50 días? Recordemos que después de la Pascua, contando 7 semanas, que son 49 días, después de un día más, como ya hemos estudiado aquí, venía la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de la cosecha. ¿Por qué era la fiesta de la cosecha? Allí terminaba la cosecha para todos los israelitas. Sin embargo, allí comenzó también la primera grande cosecha para el reino de los cielos, porque con un mensaje fueron bautizados 3,000 personas. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo era la promesa que Jesús había dado en Juan 7:39. Cuando el Hijo del Hombre sea glorificado, el Espíritu vendrá a la tierra. Entonces, cuando el Espíritu Santo descendió en la fiesta del Pentecostés, un día domingo a las 9 de la mañana, significaba que Cristo había entrado al santuario, al lugar santo, allá en el cielo. Entonces el Hijo había sido glorificado. Y después encontramos otra profecía en Daniel 8:14, diciéndonos el momento que Jesús entraría al lugar santísimo. Por 1810 años, desde el año 31 hasta 1844, Jesús estaba asumiendo la función de intercesor, de sacerdote, lo que hacía el sacerdote en el servicio diario, que ya hemos visto en las otras lecciones aquí. Pero a partir de 1844, Jesús asume una nueva función, la función sumo sacerdotal. ¿Cuál es la diferencia? De que allí comienza un juicio para la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Hay una profecía que es la profecía más larga de la Biblia, Daniel 8:14, cuando dice 2,300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿Qué santuario? Celestial, porque el santuario terrenal ya había sido destruido. Tarde y mañana representa un día, y un día en profecía equivale a un año. 2,300 tardes y mañanas equivale a 2,300 años. Daniel 9:27 nos dice cuándo inicia esa profecía. Esa profecía está dividida en 2 periodos, 70 semanas para el pueblo judío, y después de esas 70 semanas, sumando la fecha, llegaría hasta el día de la purificación del santuario. ¿Cuándo comenzaría todo eso? En el año 457, cuando Artajerjes daría la orden para reconstruir los muros de Jerusalén. Las 70 semanas, ¿cuándo terminan? En el año 34, con la muerte de Esteban. Entonces, 2,300 menos 490 años, que equivalen 70 semanas, 70 por 7 son 490, día por año son 490 años, llegamos al año 34, solamente restamos 2,300 tardes y mañanas, menos 490, ¿cuánto falta? 1,810. ¿Cuándo terminó los 490 años? En el año 34, más 1,810 años que falta, ¿llegamos a qué año? A 1844. Aquí estoy lanzando solamente las fechas que ya vimos en los programas anteriores con detalles, ¿verdad? De cómo todo este cálculo suma perfectamente. Entonces, a partir del año 1844, Jesús llega a ser nuestro sumo sacerdote y comienza una obra de juicio. ¿Dónde? En el cielo. A partir del 22 de octubre. ¿Por qué 22 de octubre? Porque haciendo un traspaso del calendario hebreo al calendario gregoriano, que es el nuestro, el 10º día del 7º mes, que es para los judíos, para nosotros sería un 22 de octubre. En el mismo día que se celebraba la fiesta de la expiación aquí en el santuario terrenal, Jesús entró al santuario celestial, pero específicamente al segundo compartimento, al lugar santísimo. 22 de octubre de 1844. Solo que este juicio tiene 3 fases. Esto todavía no hemos visto aquí. Hemos hablado del juicio,
Pero este juicio tiene 3 momentos diferentes. Y a estas 3 fases nosotros llamamos como un juicio preadvenimiento, juicio comprobatorio y juicio ejecutivo. En la primera fase de juicio es donde se determina quién se salva y quién se pierde. En la segunda y la tercera fase de juicio solamente es la aplicación de la sentencia. No hemos estudiado hasta hoy todavía las fases. Hoy vamos a ver por lo menos esa primera fase. Vamos al libro de Daniel capítulo 7 y ahí vamos a ver cómo Jesús entra en esa primera fase de juicio. Miren, Daniel capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Ustedes saben que estas mismas características describe Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis para Jesús. Y dice así: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Estudiamos en el capítulo anterior, ¿quién es el juez? Cristo. ¿Y qué sucedió? Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Registros de nuestra vida. Entonces, el juez cuando se sienta, aquí comienza un juicio. Este juicio va a determinar quiénes van al cielo y quiénes no. Porque nadie irá al cielo y dirá: ¿qué hago aquí? No sabía que existe. El cielo es una elección. Y para tener acceso a la eternidad con Jesús tenemos que aceptar a Cristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra eternidad. Ahora, este juicio preadvenimiento es interesante comprenderlo a la luz de Apocalipsis 14, cuando dice: la hora de su juicio ha llegado. ¿Recuerdan ustedes en el programa anterior que hablamos solamente sobre ese término? La hora de su juicio llegó. Quiere decir, el juez se sentó. El juez se sentó. ¿Y en qué momento se sentó ese juez? 1844. ¿De qué está juzgando o qué cosas están siendo juzgadas en esta primera fase de juicio? Miren lo que Jesús mencionó. Mateo 12, 36 y 37. Demetrio, ¿tienes allí micrófono? ¿Puedes leer, por favor? Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en día del juicio, porque tus palabras serán justificados y tus palabras serán condenados. Muy bien, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ustedes recuerdan que leímos lo que decía Malaquías capítulo 3? ¿Recuerdan o no? Versículo 16 en adelante. Dice: cuando ustedes se quejaban, ¿por qué el impío progresa? ¿De qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve guardar su ley? Yo los escuché. Dice. ¿Y dónde fueron registradas? En un libro. ¿Y qué cosa está diciendo aquí Jesús? De toda palabra ociosa que ven los hombres darán cuenta. Tengamos cuidado. Nuestras palabras hieren, destruyen o construyen o edifican. Nuestras palabras abren heridas o sanan. Hay violencia verbal, ¿verdad? Que a veces puede doler más incluso que la violencia física. Entonces, nuestras palabras incluso irán en contra de nosotros porque todas están siendo registradas. Ahora, no solo las palabras. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra. Es decir, lo que dices y lo que haces. Nuestras acciones están fielmente registradas. La Biblia habla de libros, porque eso era lo que los profetas veían y conocían, ¿no? Imagínate si a un profeta Dios le hubiese mostrado, una computadora, no hubiese podido escribir, porque no conocía. Entonces, Dios ilustró que eran libros, mas no sabemos en qué sistema, en qué material están siendo registrados todas nuestras acciones. El asunto es que nuestra vida está pasando todos los días en el tribunal divino. Lo que decimos y lo que hacemos.
¿correcto? Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Incluso las cosas que uno dice, nadie me ve, nadie, esto es secreto. No, toda cosa encubierta, porque no hay nada que escape a los ojos de Dios, ni de los testigos que son los ángeles. ¿Recuerdan que eso vimos? Que los ángeles ahora mismo están aquí con nosotros, nuestros ojos no nos permiten ver, pero ellos están registrando todo lo que hacemos, todo lo que hablamos. Están llevando un fiel registro. Santiago 2:10 y 12, ya leímos también ese texto, nos vamos a volver a leer. Dice así: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué ley está hablando? La ley de Dios. ¿Dónde está esa ley? En Éxodo 20. Ah, no, pastor, esa ley fue para el judío. ¿Cómo que para el judío? Miren lo que dice. El que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. ¿Dónde está eso? A ver, vamos a abrir la Biblia. Éxodo capítulo 20. Vamos a Éxodo. Aquí Santiago no está hablando de otra ley, está hablando de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20. Vamos al versículo 14. 20, 14. O desde el versículo 13. Dice así: no matarás. ¿Qué dice el 14? No cometerás adulterio. ¿Qué cosa dice el título de ese capítulo? Los 10 mandamientos. Entonces Santiago dice, para que ustedes no confundan de qué ley estoy hablando, es la ley de Dios. Y dice, cualquiera que ofende en un punto se hace culpable de todos. El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Está hablando, incluso está tomando 2 mandamientos de esa ley. ¿Y qué dice? Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley, transgresor de la ley. Y así puede ser con cada mandamiento. No te harás escultura, guarda el día sábado, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso forma parte de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué? Miren lo que dice Santiago. Así hablad. ¿Recuerdan los versículos anteriores? ¿Por qué seremos juzgados? Palabras. ¿Y qué cosa decía Salomón? Acciones. Y Santiago junta las 2 cosas. Dice, hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Satanás odia la ley de Dios, porque sabe que por ese código seremos juzgados. Cuando alguien me pone una multa de tránsito, tiene que decirme que hay una ley. Por ejemplo, yo paso el semáforo en rojo, hay una multa. ¿Por qué hay una multa? ¿Por qué hay un castigo? Porque yo rompí la ley. ¿Es así o no? Pero si no hay una ley, no hay juicio. Si no hay una ley, no hay pecado. ¿Comprenden la importancia de la ley? Entonces, en este juicio, el código por el cual seremos juzgados será la ley de Dios. Hay religiones cristianas que echan por tierra la ley de Dios. No quieren predicar la ley de Dios, no quieren observar la ley de Dios, no quieren obedecer la ley de Dios, porque ellos piensan que hay un conflicto entre la ley y la gracia. Ya les dije aquí, nadie se salva por guardar la ley. La ley es la evidencia, es el resultado de que la gracia de Cristo coloca mi vida en armonía con su voluntad. Aquel que guarda la ley para salvarse está perdido. Aquel que guarda la ley porque tiene un relacionamiento con Cristo y porque recibió su gracia, entonces está correcto. Es la evidencia y por eso seremos juzgados. Entonces, amigos, en esta primera fase hay un detalle que tenemos que ver. Es que quien entra primero a ser juzgado, ya dijimos, son los muertos, porque cuando uno muere, el destino está definido. Pero en esta primera fase entran los que dicen ser creyentes. Entonces, tú aceptas a Cristo, la Biblia dice, el que cree se salva. Ah, muy bien, entonces todo el mundo se salva porque cree. No, no, no. Vamos a analizar si todo creyente realmente cree. Por eso es necesario un juicio. Porque yo puedo decir creo en Jesús y vivo como quiero. Yo puedo decir adoro a Jesús, pero no hago lo que la palabra de Dios dice. Vamos a analizar si realmente eres creyente. Entonces, miren lo que dice 1 Pedro 4, 17 y 18. Griselda, ¿puede leer el texto, por favor? Porque el tiempo de que el juicio comience por las cosas de Dios. Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Ustedes comprendieron lo que dice este texto? Es necesario que el juicio comience ¿por dónde? Por los creyentes, la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿qué será de aquellos? Dice. ¿Por qué? Porque ellos tendrán su parte en otro juicio. Entonces, en este juicio se saca la máscara de todo creyente para ver si realmente es un verdadero creyente. Ahora, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? ¿Por qué con dificultad? Porque llega solo por la gracia. Zulma, ¿puedes leer el otro texto, Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escúchame una cosa. Tú puedes ser una buena persona, tener buenas intenciones, puedes hacer obras de bien, ser dueño de una ONG, dar comida a los pobres, puedes hacer todo. Pero si no tienes a Cristo, estás perdido. Porque no se trata de acciones. Las acciones tienen que ser la evidencia natural de que aceptamos a Cristo. Aquel que no cree, no importa lo que haga, ya está condenado. Entonces tú me estás entendiendo, no se trata de ser moralista, no. Con esto no estoy diciendo que los pésimos y los malos van al cielo, no. Aquellos que fueron transformados por la gracia de Jesús. Entonces cuando caminas con Cristo, las buenas obras van a aparecer de manera natural. Porque todos estamos siendo juzgados así. No cambies el canal y estamos de regreso. Este Biblia Fácil. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Qué alegría que puedas estar junto a nosotros estudiando la Biblia. Una vez más, nuestra gratitud a Dios por permitirnos, como a través de la tecnología, los medios de comunicación, podamos llegar con este mensaje a toda persona. Allí en el hotel donde estás viendo este programa, en la casa, en el hospital, en cualquier lugar, qué bueno es que dediques este tiempo para poder abrir la palabra de Dios y conocer el plan de salvación. Estamos hablando acerca de el juicio y cuándo va a terminar ese juicio. Antes estamos viendo detalles importantes sobre cómo se está realizando este juicio en el cielo. Entonces ya vimos que el juicio tiene 3 fases. La primera fase es antes de la venida de Jesús. ¿Quién realiza este juicio? Cristo. Y los otros 2 juicios, vamos a ver en los próximos programas. ¿Está bien? En esta primera fase somos juzgados por nuestras palabras y por nuestras obras. ¿Bajo qué código? Bajo el código de la ley de Dios. La ley moral. El Nuevo Testamento, el libro de Santiago dice que nosotros tenemos que hacer, decir y hacer como dice la ley. ¿Por qué? Porque por ella seremos juzgados. Ah, no, es que la ley es una carga. No es una carga. ¿Qué cosa dice? Él lo llama la ley de la libertad, que nos hace caminar libres con Cristo. Ahora, ese juicio comienza por la casa de Dios, es decir, por todo aquel que dice ser creyente. Por allí comienza. Y Juan 3:18 dice que el que no cree ya ha sido condenado, porque no cree. Los falsos creyentes serán eliminados. La fe de los genuinos creyentes y su unión con Cristo será reafirmado ante el universo y los registros de sus pecados serán borrados. Entonces, en esta primera fase de juicio, que dice ser creyente, ahí está siendo analizado su vida. Y el que no es creyente, el que dice no creer en Dios, él ya eligió su destino. ¿Correcto? Pero aún así hay registros de todos en el cielo. Vamos a ver en qué momento se van a ver los registros de aquellos que no fueron creyentes. Entonces, en esta primera fase, cuando Cristo salga ya del lugar santísimo, todos los archivos de los creyentes sinceros, de los que han hecho la voluntad de Dios, serán esos archivos eliminados. El santuario será totalmente purificado. No habrá más registro, pero de no todos los registros están eliminados, porque finalmente Cristo terminará con el pecado cuando termine con Satanás,
con los pecadores, es decir, con aquellos que eligieron su suerte con Él. Eso lo veremos en las otras fases de juicio. Muy bien, ¿cuándo Jesús sale del santuario? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3. Miren lo que dice Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer versículo 7. Dice el ángel, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Miren lo que dice, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Presten atención, llave significa autoridad. ¿Quién es el santo, el que tiene la llave? Cristo. Cuando Él abre, no hay ser humano que pueda cerrar. Jesús dijo, el que viene a mí no lo echo fuera. Por más que alguien te impida, por más que alguien te agarre, por más que haya circunstancias, vienes a mí, no te echo fuera. Pero cuando se cierra, nadie abre. Entonces, ese momento cuando Jesús sale del santuario, nosotros conocemos como el momento del cierre de la puerta de la gracia. No existe en la Biblia en ningún momento un término que diga la puerta de la gracia se cerró. Pero sí existe el concepto del cierre de la gracia. ¿Cómo? Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25 es una parábola muy conocida. Parábola de las 10 vírgenes. Ustedes han escuchado probablemente alguna vez. Y allí dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Ojo, todos eran creyentes porque todos esperan al esposo. ¿El esposo quién es? Cristo. ¿Correcto? Las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas, se tardó el esposo, cabecearon todas, se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotros ni a vosotras, id a las que venden, comprad y luego venid. Pero mientras ellas iban, vino el esposo, las que estaban preparadas entraron a las bodas. ¿Y qué cosa dice allí? Se cerró la puerta. ¿Qué sucede cuando se cierra la puerta? Vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. ¿Las 10 estaban esperando, sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Aceite. ¿Qué representa el aceite en la vida o en la Biblia? El Espíritu Santo. Hay personas que solamente tienen la lámpara, pero no tienen el Espíritu. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu en la vida? El fruto del Espíritu. Eso ya hablamos aquí. No es el don del Espíritu, es el fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como dice Gálatas capítulo 5. Es la evidencia. Entonces, un creyente, miren, sincero, fiel y honesto, hace la voluntad de Dios y tiene el fruto del Espíritu. Ama a Dios, todo es resultado del amor. Guarda la ley por amor. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Resultado del amor. Nada de lo que hagas por Cristo sin amor tiene sentido. El amor es el fruto del Espíritu. Y los que entran, dice, a la fiesta, ¿quiénes son? Aquellos que tuvieron aceite y lámparas, palabra y espíritu. Y la puerta se cerró. Qué triste, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice la Biblia sobre esta puerta cerrada. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto. Un momento en el cielo se escuchará esta orden. El que es inmundo, siga inmundo. El que es justo, practique la justicia. El que es santo, siga santo. Quiere decir que en un momento de la historia llegará que el perdido no podrá salvarse y el salvo no podrá perderse. ¿Qué momento es ese? Cuando Jesús deje de ser intercesor, salga del santuario y todo se haya cerrado. Se acabó. ¿Cuándo ocurre eso? Antes de la venida de Jesús. Por allí hay una creencia dispensacionalista, que es una creencia absurda. Dicen, no, los seres humanos tendrán oportunidad porque Cristo va a venir, va a robar a su pueblo, el arrebatamiento secreto. Después aquí van a haber 7 años junto con el anticristo de oportunidad y después nuevamente va a volver Jesús por aquellos que se arrepintieron después. ¿Dónde está eso en la Biblia?
La única oportunidad de salvación es antes que Cristo salga del santuario. Porque cuando Cristo sale del santuario, el caso de la humanidad está decidida. No hay segunda oportunidad. La oportunidad es hoy. Por eso es que el llamado de la Biblia es: si oyeres hoy su voz. Cristo dice: yo estoy a la puerta. No estaré, no estuve, estoy. El llamado para la salvación es el presente mientras hay vida. No es en el pasado ni es en el futuro. Ahí está la urgencia del Evangelio. Mira lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es un título para Cristo, cuando entra en conflicto para defender a sus hijos. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado. ¿Quiénes? Tu pueblo. ¿Quiénes son tu pueblo? Los que se hayan escritos, ¿dónde? En el libro. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos vinieron allí felices? Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre hicimos. Jesús le dice en Lucas 10:20, alégrense si vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es la mayor satisfacción. ¿Quiénes serán libertados? Los que están escritos en el libro. Ahora, miren lo que dice el texto. Se levantará Miguel. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 7, Jesús se sienta? Y aquí en el capítulo 12, se levanta. Quiere decir que acaba la obra de juicio. Solo que cuando acaba la obra de juicio, ¿qué cosa habrá sobre la tierra? Tiempo de angustia, cual nunca hubo. ¿Cómo será ese tiempo de angustia? Será diferente. Para los hijos de Dios de una manera y para los impíos de otra manera. ¿Cómo será para los hijos de Dios? Miren lo que dice Jeremías 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. ¿Recuerdan lo que dice Daniel 12? Un tiempo cual nunca hubo. ¿Qué dice Jeremías? No hay otro semejante a ese tiempo. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Qué cosa dice Daniel 12? ¿Quiénes serán librados? Los que sean escritos en el libro. ¿Cómo se llama ese tiempo de angustia? Se llama tiempo de angustia de Jacob. ¿Quiénes pasarán ese tiempo de angustia? Los hijos de Dios. ¿Y por qué tiempo de angustia de Jacob? Porque la angustia que pasará el pueblo de Dios será semejante a la que pasó Jacob antes de encontrarse con Esaú. Esa historia está en el libro de Génesis. Yo aquí he colocado algunas características. Miren, Jacob fue amenazado de muerte por Esaú. Los hijos de Dios serán amenazados de muerte. Satanás llevó a Esaú a marchar contra Jacob. Satanás incitará a los impíos a destruir a los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Ahora les voy a explicar. Porque ellos estarán viviendo plagas y ellos pensarán que esas plagas son por causa de ese grupo rebelde que no obedeció un decreto dominical que según Apocalipsis 13 se dará muy pronto. Satanás se esforzó para imponer sobre Jacob el sentimiento de culpa. ¿Saben cuál será la mayor angustia? La angustia mental. Porque los hijos de Dios estarán allí pensando, Dios me habrá perdonado. ¿Ustedes saben qué es la peor angustia? ¿Habré recibido el perdón de Dios? Pero no saben que cuando Cristo salió del santuario, ¿qué cosa hizo con esos archivos? Fueron eliminados para siempre. Pero eso será una angustia para ellos, la angustia mental. Ahora miren, Jacob se había arrepentido previamente. Claro, los hijos de Dios se habían arrepentido mientras Cristo esté, ¿dónde? En el santuario. Jacob venció no por la fuerza física, sino por la entrega. Los hijos de Dios, ¿cómo vencerán? Por su entrega a Dios, no por su fuerza. Cristian. Pastor, mi pregunta es, ¿qué yo debo hacer para figurar en el libro de la vida? Muy bien. Creo que eso es mi angustia. Muy bien. Y realmente figura. Y qué lindo es que podamos tener esa angustia, aunque no nos gusta la palabra angustia, pero es nuestra preocupación. Para que mi nombre pueda estar en el libro de la vida, es simple, más complejo para muchos. Yo tengo que renunciar a todo y entregarme completamente a Cristo. Mi entrega a Cristo, es Cristo quien coloca mi nombre en su libro. Y sabes, eso se demuestra de manera pública. El momento del bautismo, tú estás demostrando públicamente que tu vida le pertenece a Cristo. El bautismo, no es que en el bautismo te entregas a Cristo, tú te entregas antes.
pero en el bautismo demuestras que de tu vida has entregado a Cristo y a partir de ahí vas a caminar con Él. Entonces allí donde tu nombre se escribe en el libro de la vida. Y el asunto es mantener nuestro nombre allí. ¿Cómo permanece nuestro nombre ahí? Porque un momento puede salir cuando siempre caminamos al lado de Jesús. ¿Correcto? Muy bien. Los hijos de Dios tendrán tiempo de angustia. ¿Y los impíos? Miren lo que dice Apocalipsis 15:8. El templo se llenó de humo. ¿Recuerdan qué es el templo? En la Biblia el santuario. Estuvimos en la primera lección aquí. Templo, santuario, tabernáculo son sinónimos. El santuario se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, las 7 plagas no tocarán a los hijos de Dios. ¿A quiénes tocarán? Aquellos que no hicieron de Jesús su abogado en el juicio. Aquellos que están perdidos. Si ustedes revisan Apocalipsis 16, es triste. El sol, dice, quemará mucho más, 7 veces más, arderá, el agua se convertirá en sangre, habrá una enfermedad que nadie podrá tratar. Hoy mismo tenemos ya epidemias y pandemias que asustan a la gente. Imagínense cuando sea una plaga venida desde el cielo. Esa angustia será triste. Y cuando van a Apocalipsis 16, dice que la gente no se arrepintió. ¿Por qué creen que no se arrepintió? Porque el Espíritu Santo ya no más trabaja en el corazón de las personas. ¿Qué cosa nos lleva al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay arrepentimiento. Entonces, cuando el Espíritu Santo deja de interceder, ¿quién más se puede arrepentir? Nadie más. Por eso, mientras hoy el Evangelio es predicado, significa que el Espíritu Santo sigue actuando, sigue llamándote, pero un día el Evangelio nunca más será predicado. El Espíritu Santo nunca más llamará al corazón. ¿Por qué? Porque Cristo habrá dejado de ser nuestro abogado y saldrá para dar la recompensa a cada uno. Amigos, ¿cuándo se termina el tiempo de gracia? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuándo Jesús sale del santuario? No lo sabemos. Pero yo les quiero decir con seguridad que hay 3 momentos en los cuales la gracia se termina. ¿Saben cuál es el primer momento? La muerte. Se termina la gracia. No hay gracia para un muerto. La gracia es para el vivo. Ustedes saben que cada 12 segundos una persona muere. ¿Saben qué cosa es lo trágico de la muerte? Es que todos sabemos que vamos a morir, pero nadie sabe cuándo. Un enfermo puede vivir más que un sano, porque una enfermedad no significa que estás muriendo. Hay personas que hoy se levantaron, dijeron hasta la noche y nunca más volverán. Personas que anoche dijeron hasta mañana y nunca más despertaron. Lo triste de la muerte es que nadie sabe quién es el próximo. Cuando una persona muere, su destino está sellado. ¿Qué lecciones hiciste en vida? Analicemos la vida. ¿Cuál es un segundo momento? Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 12, miren lo que dice el versículo 31 y versículo 32. 12:31. Allí dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada.
Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa pecar contra el Espíritu Santo? Cuando uno rechaza constantemente la voz del Espíritu, ustedes lo van a experimentar en la vida. Cada vez que ustedes rechazan la voz del Espíritu, el ser humano va perdiendo sensibilidad. Si yo predico a niños, 8, 10 años, les digo, Jesús murió por ustedes, ¿quieren aceptar a Jesús? Todos aceptan. Yo hablo ese mismo mensaje a un grupo de 30, 40, 50 años, ¿quieren aceptar a Jesús? Lo piensan.